Pero bueno, me toca continuar con la enseñanza acerca del libro de los Hechos. Hay unas palabras en el mundo, un dicho en el mundo que dice que el que no sabe de dónde viene, desconoce para dónde va. Y yo apenas estudiando este libro aprendí de dónde vengo. Yo no sabía de dónde vengo. Yo llegué a la iglesia, acepté a Jesucristo 3 veces, la tercera fue la vencida, y hasta ahí dije, la tercera fue la vencida, y yo he testificado. Yo he testificado que sí, ahora a la tercera aprendí y entendí lo que es ser un siervo, lo que es ser un hijo de Dios realmente. Pero cuando estoy estudiando el libro de los Hechos, hermano, se abre algo nuevo al frente de mí. Porque me doy cuenta que soy parte, no de un movimiento político, no de un movimiento estudiantil, hermano. Soy parte de un movimiento que cambió la historia espiritual del mundo. Para siempre. Soy parte de una iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. ¿No es algo grandioso? Es sobrenatural, es de otro mundo. Y yo, al haber aceptado a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, y aceptar que quiero crecer y que quiero ser discípulo, yo no quiero quedarme así nada más en decir, Señor, soy creyente ya. No, yo acepto y soy tu discípulo. Y nunca se me borra ese versículo que dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para entender tus testimonios, Dios mío. Ese versículo me afecta especialmente mi corazón, porque sí, yo quiero ser su siervo y yo quiero aprender cada día los testimonios. ¿Cuáles son los testimonios? Todo en base a lo que aprendemos, a lo que pasamos, a nuestras dificultades, pero nuestros aciertos, pero también nuestros fracasos, y de los cuales podemos salir confiando en Dios. Me toca entonces traer el estudio de los Hechos. Pueden abrir su Biblia. Antes vamos a hacer una oración y ya después nos ponemos cómodos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que el Señor bendiga esta enseñanza y que me dé palabras de sabiduría, ¿verdad? Gloria a Dios. Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por la vida de cada uno de los discípulos que tienes en este lugar, Señor. Te pido con un corazón temeroso, lleno de humildad, Señor, una humildad que a ti te ha placido depositar aquí y que yo la acepto, Señor. Soy insignificante, lo sé, Señor. Pero yo creo que puedo ser grande si tú en tus manos estás, si tú lo permites, Señor, que yo pueda hablar palabras que edifiquen a tu pueblo. Ayúdame, Señor, en esta noche. Pon un poco de sabiduría, solo un poco de sabiduría y las palabras apropiadas para yo comunicárselas a tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, mi boca, mi corazón están en tus manos, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Ya nos podemos sentar, hermanos, menos yo. Y pues les decía entonces, ¿verdad? El libro de los Hechos es nuestra historia. Es algo que vamos a descubrir. Es nuestra historia. Es el inicio de esta iglesia. De todas las iglesias que siguen a Cristo, de todas las iglesias de Dios, de todas las asambleas de Dios, de todas las iglesias cuadrangulares. Todos los que tenemos en común una cosa, que sabemos que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Redentor, el que murió por nosotros. Habrá muchas diferencias, pero el Señor va a traer a los que son suyos, a los que le pertenecen. En lo que a nosotros corresponde es seguir avanzando, ¿verdad? Seguirnos humillando delante de Dios. Reconocer que nosotros, por nosotros mismos, no somos nada, sino lo que a Él le plazca que seamos. Entonces, dejen buscar la hoja, porque yo les digo, yo le estaba platicando con el pastor cuando llegué, y le digo, qué difícil es el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es una historia, es una película, ¿verdad? Que no considero que yo empiezo ahorita y la puedo dejar a la mitad, porque tengo que terminar el capítulo completo. En este caso es del versículo 1 al 13, donde es el nacimiento de la iglesia y después sigue el primer sermón de Pedro. Entonces no lo puedes, es como, ¿me entienden los que hemos visto novelas? Yo también alguna vez vi, ahora ya no.
¿verdad? Pero dicen, por ejemplo, ¿a poco no nos da hasta coraje cuando dicen que a Chuchita la iban a secuestrar, pero ahí viene el llanero solitario, el zorro, a defenderla, como unas cuantas millas por allá, y ahí te la cortan y se acabó? ¿Cómo quedamos? ¿La salvó o no la salvó? Es como que, Pero el libro de los Hechos, hermano, lo mismo, es una historia de muchas aventuras, pero de muchas aventuras de las cuales nuestra alma va a crecer, nuestra vida va a cambiar y vamos a entender de dónde venimos y para dónde vamos. Ese es el libro de los Hechos. Del libro de los Hechos ya se nos daba antecedentes desde Josué, desde Lucas, hermanos. Primero quiero esto antes de que se me escape. ¿Por qué el libro de los Hechos? ¿Por qué el libro de los Hechos dice es el libro de los Hechos de los Apóstoles? Aquí empiezo. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero hay preguntas y hay una pregunta que yo mismo pregunto. ¿Por qué es el libro Los Hechos de los Apóstoles si los apóstoles no hablan ahí más que los estelares son Pedro y Pablo? Hay dos personajes que por ahí dan un sermón corto o algo así, pero no escucho hablar a Mateos, no escucho hablar a Juan. Entonces, ¿por qué es Pedro y Pablo las estrellas de este libro? Y más aún cuando digo, pues si ninguno de los dos tiene el carácter moral para venir a mostrarme algo aquí. ¿Por qué? Porque Pedro viene de negar a Jesús y Pablo viene de perseguirlo. Y vengo y me los encuentro aquí dirigiendo y tomando la rienda del libro de los Hechos, el cual es relatado sabemos por Lucas. ¿Saben qué? Porque Dios quiere demostrarnos de que no somos nosotros, sino que a través de cada uno de nosotros Él quiere demostrar su gloria y enseñarnos las cosas que Él puede hacer con nosotros. Eso no es acerca de Pedro o Pablo, no es acerca de Carlos o Carlos, es acerca de Dios. Todo es acerca de Dios, de cómo caminamos, qué pensamos, qué soñamos, todo es acerca de Dios, ¿verdad? Cómo nosotros tomamos la vida, positivamente o negativamente, pero es acerca de Dios. Él nos va a seguir prosperando o Él nos va a sacar el pie del hoyo si es que estamos en problemas. Todo es acerca de Dios, nada es por nosotros mismos. Joel ya había profetizado acerca de la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pueden ir apuntando si quieren para que vayamos más rápido. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29, ahí ya nos da una profecía de lo que iba a pasar acá. Dice Joel 2, 28 y 29, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Verdad que es una visión ya de lo que habría de pasar? Derramará su espíritu sobre siervos y siervas. Esto también nos habla acerca de aquella contradicción que hubo de que ¿será que las mujeres pueden predicar? ¿Será que las mujeres? Claro que sí, pues también sobre ellas fue derramado el Espíritu Santo. O sea, ahí no hay nada que discutir, ¿verdad? Entonces, la llegada del Espíritu Santo en el día del Pentecostés es siempre visible. Siempre Dios ha dado muestras de su poder cuando se ha mostrado a su pueblo. Y siempre el Espíritu Santo siempre se ha reflejado mediante agua, fuego, y ustedes díganme, ¿qué más? Agua, fuego, aceite. Pueden hablar, es estudio, ¿verdad? Por ahí yo escuchaba, hermanos, es gente de las que de verdad hay que cuidarnos. Yo para leer el libro escuché varias predicaciones y personas que de repente escuché y no lo van a creer, pero lo van a ver de repente si lo encuentran. La sangre es representación del Espíritu Santo. No, de ninguna manera, no es representación. Y peor aún, ahí les va otra. Un eunuco
representa al Espíritu Santo. ¿Verdad que está horrible la situación allá afuera? Y son iglesias cristianas, hermanos. Son iglesias que predican el Evangelio. Pero bueno, yo he dicho, le he platicado a Wendy, doy gracias a Dios porque estamos en una iglesia donde el Evangelio se nos da de una forma sencilla, el cual nos da las bases a nosotros para seguirnos desarrollando. No es un pastor que te apabulla, que te dice, esto es así. ¿Por qué? Porque yo soy el pastor. Hay pastores que así son. Hermano, pero es que fíjese, no, esto es así porque, pero la Biblia dice, no, pero yo digo así. Y así se queda. Entonces yo doy gracias a Dios, hermanos, por nuestro pastor, de que es un evangelio sencillo, como debe de ser, que lo podamos entender, ¿verdad? También Juan nos profetizó en una de estas manifestaciones, precisamente cuando el Señor Jesús estaba entrando en el Jordán, ¿cierto? En Lucas 3:16. También dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa es también otra visión del futuro. Yo, antes de estudiar a fondo el libro de los Hechos, igual, yo estaba pensando que en ese momento habían sucedido las cosas, no sé, alguna razón, pero no. Aquí nos está hablando de que el que viene atrás de él, ¿quién venía atrás de él? Era Jesús, ¿verdad? Y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan nos deja entender muy claro que el bautismo es dado por Cristo, ¿verdad? Porque ¿qué fue lo que dijo Cristo? Yo me voy, pero no los dejaré solos. Y él dice, él, ¿quién? Jesús, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, ¿cierto? El fuego es aquí la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, así el libro de los Hechos nos va llenando de muchas formas de cómo nació la iglesia y de cómo el Espíritu Santo es representado en diferentes elementos naturales muy poderosos, como es el agua, es el fuego, un temblor cuando llegó al monte Sinaí, cuando Dios se postró en el monte Sinaí, dice que habría truenos, temblor, todo tipo de eventos sobrenaturales. Entonces vamos a empezar. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Saben qué? Primero vamos a leer abran sus Biblias en Hechos 2. Y aquí voy a comenzar. Vamos a leer hasta el 13 y vamos a llegar hasta donde el tiempo nos alcance. A las 12, ¿verdad, pastor? Vamos a leer. Voy a leer, ustedes me van siguiendo con la mirada. Y quiero que vayamos aprendiendo mucha atención, que vayamos meditando cada palabra, cada versículo que estamos diciendo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones, alguna traducción dice varones religiosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar
cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes junto con judíos como prosélitos. Un prosélito era un gentil recién convertido al judaísmo. Una persona igual puede ser una persona que recién se ha convertido a una tribu o recién se ha convertido a una religión, a un partido político. Aquí los prosélitos son los gentiles que se habían recientemente añadido al judaísmo. Como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Aquí bien rápido les da algún comentario para continuar. Dice que eran varones piadosos, otros dicen varones religiosos. Pero habemos muchos de estos en el mundo, en las iglesias, que se apresuran rápido a condenar, a juzgar y a condenar de una vez. ¿Verdad? Me llama la atención que dice varones piadosos, varones religiosos de todas partes. Claro, iban a practicar estaban en las fiestas del Pentecostés, estaban celebrando, era un evento religioso donde pues yo creo que vas de corazón. Pero cuando esto pasó, cuando habían visto las maravillas de Dios toda su vida, en el desierto, en el mar, pero sin embargo se apresuraron a decir que estaban borrachos, ¿verdad? Ese es un comentario para empezar. Entonces, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés era un día muy conocido por el pueblo judío. Una de las 3 fiestas más importantes del calendario religioso de Israel era, por ejemplo, la acción de gracias. Se daba gracias por las cosechas, por los primeros frutos de la tierra. Si el ganado estaban pariendo, el primer oveja o la primera vaquita que nacía era para el Señor, ¿verdad? Eran los primeros frutos. Los fariseos comenzaban a enseñar que el día del Pentecostés coincidía con el día en que Dios le había dado la ley a Moisés. Es lo que estaban empezando a enseñar los fariseos. Al menos la historia es lo que va relatando. Entonces, si es así, esta fiesta adquiere más relevancia para nosotros. Porque en el día que se conmemora la llegada de la ley al pueblo judío, es el día en que Dios da el Espíritu Santo a su iglesia. Marca el inicio de una nueva era. Es la era en que ya nosotros entramos. La ley estaba terminando, la era de la iglesia estaba comenzando. En Mateo 15:17 dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley. Y la ley o los profetas, no he venido para abrogar, para suspender, sino para cumplir. O sea que Él no vino a suspender la ley, vino para que se cumpla. Ya sin tantos mandamientos, los cuales eran cargas muy pesadas que los judíos ponían a las gentes, ellos mismos no las podían llevar. A partir de ahora entonces, el cristianismo está sentado en Cristo y está dirigido por el Espíritu Santo. Eso fue lo que sucedió ahí en el día del Pentecostés. Podemos definir como el evento que sella todo lo que Cristo hizo, desde su nacimiento, desde su vida de sufrimientos, de su muerte en la cruz y desde su resurrección. Aquí en esto, en el día del Pentecostés, estamos sellando y se nos está confirmando que todo lo que Jesucristo hizo valió la pena. ¿Por quién? Por nosotros. Ahora nosotros entrábamos a una era a la cual somos parte, les decía yo, de un movimiento grandioso, somos parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios. A partir de ahí el creyente tiene un poder
para llevar a cabo la obra a la cual Jesús nos llama. Un poder santo, un poder divino. Es poder para nosotros poder dedicar nuestra vida a todas las cosas que Dios, que Jesucristo nos ha mandado. No es que nosotros hagamos alarde de poder como muchas personas hacen, como muchos siervos de Dios hacen. Viendo también en el internet, y seguramente ustedes han visto, de gentes que yo pienso que están blasfemando el Espíritu Santo. ¿Han visto que se forman como 50 y con un soplido los tumban a todos? Sí. Después hay uno que anda, se quita el chaleco y empieza a hacer tiradero de gente, a golpear a todos con su saco, y dicen que es el Espíritu Santo. Hermanos, ¿eso es poder del Espíritu Santo? Entonces, y voy a decir una tontería, entonces tienen más poder que Jesucristo, porque yo nunca vi a Jesucristo tirar a tantos, ni quitarse una prenda y empezar a golpear a la gente y tumbarlos. Yo en toda la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, vi caer a tantos solamente con un soplido. Pero sí vi a muchos levantarse por esa gracia de sanidad que tenía Jesucristo, porque Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora que Jesús no está, el Espíritu que antes dirigía a los discípulos, a la gente por medio de Jesucristo, ahora está en nosotros. Pero ¿saben qué? Es algo que en aquel entonces ellos no entendieron. Y que en Juan 14, 17, ¿verdad? Les comunicó. Vamos aquí a ver la diferencia de lo que es cuando los discípulos caminaban con Jesucristo, caminaban con Jesús. Y Jesús es el que poseía el Espíritu Santo, ¿correcto? Bueno, ellos caminaban con el Espíritu Santo. Bueno, pero vamos a leer lo que dice Juan 14, 17. Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero si el mundo no ama a Jesucristo, olvídense, se quedan fuera, ¿verdad? El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis. Y aquí vienen las palabras: porque mora con vosotros. Y vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, antes el Espíritu Santo estaba con ellos, pero a partir del Pentecostés morará adentro de ellos. Y lo repito, el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto se los dijo Jesús a ellos cuando estaban en el aposento alto, pero ellos, como muchas cosas, no habían entendido a qué se refería Cristo, de qué es lo que Jesús estaba hablando. Ellos veían todas las cosas de forma natural, en forma material, no muy espiritual, veían las cosas todavía, ¿verdad? Por eso es que muchas veces no entendían. Bueno, y nosotros también muchas veces no entendemos todavía lo que estamos leyendo. Por eso les decía, cuando yo de repente me pongo a estudiar y me pongo a leer a ver qué saco del libro de los Hechos, me doy cuenta que una perspectiva diferente se empieza a abrir ante mí. Entonces ahora me siento mejor, porque ahora sé mejor, con mayor razón y con más seguridad dónde es que estoy parado. Ahora yo creo, si puedo decir esta palabra, me siento tan orgulloso de ser cristiano, porque formo parte de un movimiento que es de Jesús y es algo sobrenatural, es grandioso, es algo que no podemos ver, pero que nosotros lo podemos sentir, los que creemos. Los que no creen dicen que estamos locos. Los que no creen dicen que hablamos puras tonterías, ¿verdad? Los que no creen dicen que a este mundo venimos y hay que disfrutar, porque el mundo, la vida es corta y el mundo se acaba. Y qué triste que piensen así, porque sí, efectivamente, la vida es corta, hermanos, es muy corta, es tan corta que es solamente para que nosotros podamos tomar una decisión de hacia dónde queremos ir, al cielo o al infierno. ¿A dónde queremos ir en esta noche nosotros? Queremos ir al cielo, sin duda. Entonces ahora vamos a ver en qué momento
¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y a causa de qué? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Eso es lo que yo apunté. Déjenme ver, 5 puntos para hacer un poco más fácil. Creo que ya me pasé. Aquí está. Entonces, vamos a leer Hechos 1:8, que es el capítulo que ya pasamos. Donde dice 1:8, pero Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta Samaria. En Samaria y hasta lo último de la tierra. En todo esto, vamos a empezar el día del Pentecostés en 5 puntos. El primero va a ser el momento en que llega el Espíritu Santo. ¿En qué momento llega el Espíritu Santo? El segundo, ¿cómo es que el Espíritu Santo manifiesta su llegada? Tercero, ¿por qué? ¿A qué vino el Espíritu Santo? Cuarto, ¿quiénes estaban presentes? ¿Quiénes eran los testigos de los que habla? Ustedes me serán testigos. Y el 5, ¿qué significa el Espíritu Santo? Para mí, para ti, ¿qué significa el Espíritu Santo? Ahora déjenme buscarlo aquí. Es que hice varios apuntes. Espero no perderme. Bueno, vamos a empezar. El número 1. Les decía entonces, el Pentecostés es un día muy conocido por todos los judíos. Aquí es donde Dios nos entregó la ley a su pueblo, y en ese día, por coincidencia, también empezamos nosotros a formar parte de la iglesia de Cristo. La manifestación, ¿cómo fue que el Espíritu Santo se manifestó en el día del Pentecostés? Tocó la puerta, entró por la ventana. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios llegó al mundo? Dios usó 3 elementos para manifestar su poder. El primero es el viento. La palabra en hebreo para viento es la misma que se usa para espíritu, y es la palabra pneuma. De ahí la palabra neumático, o un doctor que cura los pulmones de él es neumólogo, algo así, ¿verdad? Entonces, pneuma es la misma palabra que se usa para definir aire, para definir también espíritu. Otro elemento es el fuego, y el fuego nos habla mucho de que cuando nosotros estamos enamorados de la obra de Dios, estamos enamorados de Jesucristo, como han dicho por ahí, hermano, anda ardiendo en fuego santo, ¿verdad? Entonces el fuego representa al Espíritu Santo, y el fuego representa la pasión que nosotros tenemos para estudiar, la pasión que nosotros tenemos para cantarle al Señor, la pasión que teníamos hace un momento, cuando estábamos alabando, cuando estábamos adorando, cuando estábamos glorificando el nombre de Dios. Tal vez no lo vemos, pero seguramente si tuviéramos esos ojos espirituales ya bien afinados, veríamos que sí se ve aquí todo amarillo. Me acuerdo de una historia que la pueden leer, es el avivamiento de Azusa. ¿Han escuchado hablar de este avivamiento? Dicen las anécdotas de aquel entonces que inclusive llegó el Fire Department ahí, porque a lo lejos se miraba resplandor en Azusa, California. Se miraba resplandor, entonces pensaron que efectivamente se estaba algo incendiando. Llegaron, y la anécdota interesante de esto, que inclusive ellos se quedaron pues así, atónitos. ¿Qué estaba pasando? No había ni olor a humo ni nada. Y uno el marshal del Fire Department se convirtió al cristianismo en ese momento, porque pues fue algo sobrenatural, es algo grandioso, es algo glorioso, hermanos.
Son cosas que no se ven todos los días, son eventos que Dios hace en nuestro medio, sobrenaturales. Algo que nosotros no podemos entender, que se entiende solamente mediante la fe. Y la fe es lo que no se ve, pero es la convicción de lo que sabemos que va a venir. Esos somos nosotros, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el viento, el aire, el fuego, que lo podemos definir como pasión por el Evangelio, pasión por a Jesucristo. Otro elemento, hermanos, y sería el 3, lenguas. Dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué puede significar esto? Esto es lo que yo entiendo. Las lenguas hablan de testificar cuántas gentes habían ahí, de cuántas naciones estaban ahí presentes. Estaban de todo el mundo conocido. Ahora podemos decir, había alemanes, franceses, italianos, americanos, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños. Había de todas partes del mundo. ¿Qué nos está diciendo cuando dice que las lenguas de fuego se postraron sobre cada uno de los que estaban ahí? Las lenguas de fuego estaban empezando a dar un encargo a cada una de estas personas. Iban a testificar, iban a hablar del Evangelio, iban a empezar a predicar, a evangelizar al mundo. A cada uno en su propio idioma que hablaba, ¿correcto? Es lo que ha aprendido. O sea, tiene un simbolismo así. Si ustedes tienen una opinión, la pueden expresar. Pero para mí, cuando dice que las lenguas repartidas como de fuego, estamos hablando de dos cosas. El Espíritu Santo, fuego, y nos está hablando de que vamos a predicar, vamos a llevar este evangelio hasta el confín de la tierra, con pasión. Y dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Quiere decir que se asentó el Espíritu Santo sobre un alemán, sobre un francés, sobre un guatemalteco, y ellos iban a llevar la palabra de Dios, el Evangelio, a Guatemala, a Alemania y a Francia. Eso es lo que quiere decir para mí, eso es lo que quiere decir, es lo que entiendo. ¿Verdad? Hay un asunto interesante aquí. El Espíritu Santo de Dios ya no estaría como en la antigüedad sobre unos cuantos. En la antigüedad no era algo continuo que el Espíritu Santo estuviera sobre las personas, sino las que Dios designaba en el momento, en el Antiguo Testamento. Y es cuando dice la palabra de Dios que dice de repente, y llenos del Espíritu Santo, hizo tal o cual cosa, ¿verdad? Ahora el Espíritu de Dios ya no estaría sobre algunos como ocurría en el Antiguo Testamento. Ahora todos los que estaban ahí tenían el Espíritu Santo sobre de ellos. Porque ahora vendría a habitar en cada creyente y de manera permanente. Ya no era que lo tienes hoy y tal vez mañana tienes que ir al templo para volverlo a tomar, o tenías que hacer un altar en el desierto tal vez y pedir, y el Espíritu Santo vendría con fuerza sobre de ti. No, ahora lo tenemos permanentemente, y como les digo, una muestra fue hace rato, fue un momento hermoso. El Espíritu Santo estaba aquí, estaba caminando por cada uno de estos lugares. Gloria a Dios. Y a veces escucho que dicen, y pues yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Cuando dicen que somos muy poquitos. No, hermanos, somos multitud de ángeles aquí, son multitud de ángeles aquí. Y ¿saben qué? Nosotros somos 30 más 570 millones de creyentes. O sea que no somos poquitos, al contrario, yo pienso que somos muchos. Todavía falta recortar unos cuantos, porque dice que el reino de Dios, porque dice que muchos son los llamados, pero somos aquí nosotros nada más, pero poquitos los escogidos, por fe. Amén. ¿Verdad? Cuando a veces pensamos y decimos, ay, hermanos, que somos poquitos, ¿saben qué? Mi carne se siente, yo le he platicado, mi carne se siente, digo, sí, pero no se siente porque diga, sí, somos poquitos, sino porque tal vez no hemos considerado o no hemos tomado realmente una responsabilidad con Dios. Muchos de nosotros, yo sé que muchos porque trabajaron, yo sé que muchos
porque no vinieron porque tuvieron alguna cosa. En el caso de la hermana Anita, su niña está enferma, pero sabemos que Dios la va a sanar, ¿verdad? Por situaciones ajenas a nuestra voluntad faltamos, pero por situaciones completamente permitidas por nosotros mismos. Entonces es como que no nos queremos comprometer con la iglesia, y no queremos comprometernos con el Pentecostés, no nos queremos comprometer con la iglesia. Porque como les decía, no somos poquitos. Podemos estar aquí, pienso, así siendo bien egoísta, podemos estar aquí solamente el pastor, la pastora, Miguel y Wendy. Y yo también. Y Tomás, el hermano Tomás, y eso porque me quiere mucho. Y la hermana Sandra. Pero hermanos, seríamos 5, pero entonces ahora súmenle los otros 595 millones. Somos muchos. En total son más de 2 mil millones de cristianos, pero ahí se van descontando los que son católicos, los que son de diferentes denominaciones, los que ya no creen en Jesucristo ya no se consideran cristianos, los que creen que Jesucristo es una fuerza, los que creen que Dios es una energía cósmica, esos ya no entran dentro del cristianismo. Somos entonces 600, somos 2,000, no me acuerdo de la cifra, pero somos más de 2,000 millones de creyentes, pero de esos nada más somos 600 cristianos. Así que los que estamos aquí, hermanos, somos muchos. Entonces dice, se les aparecieron las lenguas de fuego y se depositaron sobre los que estaban, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Para qué entonces? Pues para hacer el encargo, la gran comisión. ¿No creen que esta es una visión también de la gran comisión que Jesucristo encargó? A partir de aquí ya se empezó a correr el evangelio. Tenemos todavía tiempo, hermanos. Entonces, para mí, es motivo, le decía yo al pastor, de grande gozo leer este libro de Hechos y seguirlo leyendo, porque es algo espiritual, es algo de otro mundo, hermanos. Bueno, a todos los que estaban en la casa, algunos creen que se habla de un templo. Les voy a decir por qué. Y yo pienso que aquí esta explicación es algo grande. Yo creo que aquí nos vamos a quedar, pero bueno, la voy a tratar de hacer breve. En Lucas no nos dice que era una casa. Hay gentes que dicen que eran demasiados. En una casa no caben. En una casa, ¿cuántas gentes habían ahí? Estaban todos los que habían a celebrar las fiestas de los judíos, que era inclusive la fiesta de los tabernáculos también, era una de las fiestas que se celebraban en el día del Pentecostés. Y el día de los tabernáculos, la fiesta consistía en que todos los varones mayores de 20 años se iban a quedar en tiendas de campaña en las afueras por 5 días para recordar los 40 años que estuvieron en el desierto. Esa es la fiesta de los tabernáculos. Entonces imagínense cuántas gentes habían ahí en ese lugar. Entonces no era una casa. La palabra original del griego antiguo, oikos o katoikia, habla de que efectivamente era una vivienda o era una casa. No está hablando de una, no me acuerdo cómo se llama la palabra, que se traduciría como galeras. Entonces si hubiera mencionado la palabra galeras, entendemos que es un lugar que es muy amplio. Una galera puede ser muy amplia, donde puede meterse un montón de gente. Pero aquí estamos hablando de una casa. ¿Quiénes son los que estaban presentes ahí entonces? Dentro de esta casa. Aquí estamos viendo entonces que lo que aquí me suena a mí que sucedió es que cuando el Espíritu Santo se posó sobre cada una de estas personas salieron a la calle, por las veredas, por los caminos, y empezaron a hablar de las maravillas que Dios había hecho ahí con ellos. Y la gente efectivamente, por donde se fue, tal vez allá a los campamentos, decían que no son estos ¿de dónde dijimos? Galileos. Muy gracias, hermano. ¿Qué no son estos galileos? ¿Y saben por qué los menospreciaban? ¿Cómo es posible que estos galileos me estén hablando en mi idioma? Normalmente los galileos se caracterizaban de que un galileo no salía de ahí, siempre estaba en su tierra. Entonces, efectivamente, yo también pienso que no estaban todos los que
el Espíritu Santo tomó dentro de una casa, pero a partir de ahí salieron y empezaron a predicar, empezaron a hablar de la grandeza, de las bellezas de Dios, por los caminos, por las veredas, por las campiñas, ¿verdad? Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablaran. Aquí está una pregunta que yo le hice al pastor y aquí viene la primera pregunta para ustedes. Las lenguas de Hechos son porque para aclarar esto tenemos que hacer esta comparación. Las lenguas de Hechos son las mismas lenguas de Primera de Corintios 13, del 3 en adelante. Hemos hablado, bueno, primero hay que ver este punto. En ninguna otra parte de la Biblia se habla de lenguas, creo es en Hechos la primera vez que se habla de que lenguas se posaron sobre cada una de las personas que estaban ahí y que cada uno empezó a hablar en lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen, ¿correcto? Y vamos a leer a Primera de Corintios 1. Déjame ver si lo encuentro todavía eso. Primera de Corintios 14. 13. Y vamos a hacer la comparación. Pero primero dejen ustedes qué piensan. ¿Son las mismas lenguas en Hechos y en Corintios? Vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 13 dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Vamos a mantener eso en nuestra mente. Ahora, regresamos al versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que habla en lengua extraña, a sí mismo. Ahora vamos a ver las lenguas que se hablaron en el libro, en la historia de Hechos. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora comparamos con 1 Corintios 14, 13, y ¿qué dice? El que habla lengua extraña, pida a alguien que la interprete. ¿Cierto? Entonces, yo creo que no son las mismas lenguas. Les voy a decir por qué. Las lenguas que dan en Hechos, las lenguas que se nos dan en el libro de Hechos, les voy a decir la traducción. Ya ven si estudié. Pero igual puedo equivocarme, hermanos. Me pueden decir, ¿sabes qué? Yo creo que estás mal por esto o por aquello. Si hay preguntas también, hermanos, pueden hacer las preguntas. Ahí es el pastor. Mira el pastor tranquilo. Entonces, dice, lengua. En México el idioma es del castellano, pero nosotros lo conocemos que es español, ¿verdad? Bueno, en México el idioma es español, pero en Oaxaca se hablan 12 lenguas, no, en Oaxaca se hablan 11 lenguas, en Chiapas se hablan dialectos. Bueno, es que lengua y idioma es lo mismo que lengua y dialecto, lengua y idioma, es lo que vamos a aclarar ahorita. Vamos a ponerlo en lenguas para no confundirnos. En Oaxaca, decía, se hablan 11 lenguas. En Chiapas se hablan Oaxaca 11, Chiapas 12. Hablan uno más en Chiapas. Bueno, pero el idioma que se habla en toda la nación es español. Aquí en Estados Unidos se habla el inglés, pero si vamos a las reservas de los indios, se hablan otras lenguas, que son dialectos, pero vamos a ponerlo así, lenguas. En Guatemala se habla también el castellano, pero
al ver a un guatemalteco cuántas lenguas, cuántos dialectos se hablan en Guatemala. Dialectos igual en El Salvador. Bueno, ahora, la palabra lengua del original griego se traduce como dialectos. Dialectos. Y la palabra idioma se traduce como glosa. La palabra que se nos está dando en Hechos es glosa. Dice, entonces, hecho el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia glosa. No dice dialecto. El original, la traducción original, dice, cada uno le escuchaba hablar en su propia glosa. Porque estamos hablando de que eran naciones, no tribus. Estamos hablando que ahí había romanos, o sea, había italianos. Roma era Italia, pero los romanos eran los más representantes, ¿correcto? Entonces había italianos, había africanos, había, yo creo, franceses. Inclusive, ¿saben qué se dice? Que la iglesia de Roma nació ahí también. No hay evidencias suficientes todavía, pero se cree que la iglesia de Roma nació a partir de ahí. A partir de ahí llevaron las maravillas de Dios y fueron a testificar, y allá es donde nació la iglesia. Pues la iglesia para Roma. Entonces, vamos a ver qué significa la palabra. Lengua, dialecto, significa que es un sistema de signos fónicos o gráficos con el que se comunican miembros de una comunidad humana o una comunidad por regiones. ¿Qué significa el dialecto o glosa, idioma? Significa la lengua en que se comunica pueblo o nación urbanizada o región urbanizada. Entonces ya estamos hablando de grandes naciones o naciones pequeñas, como podría ser Luxemburgo. Es una nación muy pequeñita, pero se habla español. El Salvador es una nación muy pequeñita, que es del tamaño tal vez del Estado de México, El Salvador, algo así, pero igual es una nación y se habla castellano. Entonces, vamos a ver entonces esto. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar, y digo otra vez, en su propia glosa, en su propio idioma. O sea, la palabra que se usa aquí no es lengua, es idioma.